Buenas nuevamente. Bueno, seguimos con el espacio curricular Economía Social. Esta sería la tercera parte de estos videos que, bueno, buscan resumir los aprendizajes y contenidos adquiridos durante este proceso para que ustedes puedan ser evaluados. Bien, entonces vamos con el eje 2, ¿sí? El eje 2 son los procesos socioeconómicos y desarrollo. Dentro de este eje ustedes tienen el concepto de la globalización, ¿sí? Se habla mucho de la globalización, bueno, ahora en el marco de una pandemia, como la globalización también ha tenido su efecto en este sentido y en que se esparce esta pandemia. Bueno, entonces, como ustedes han visto, la globalización es la interdependencia económica que existe entre los países, ¿sí? En procesos que la globalización se caracteriza porque cada vez hay más comercio, nosotros consumimos muchos productos, muchos electrodomésticos que son de otras partes, ¿sí? También vendemos, es decir, exportamos a otros países. Entonces, sintetizado, la globalización es la interdependencia económica y financiera cada vez más creciente entre países, ¿sí? Se habla de que esta globalización es digamos, el resultado de procesos históricos. Si ahondáramos en esto, tendríamos que básicamente abordar otro espacio curricular. Es más, en la universidad estos procesos socioeconómicos del desarrollo se dan con materias como integración económica, en las cuales ya profundizamos mucho en el contenido. Nosotros lo queremos, digamos, abreviar, resumir. Entonces, vamos a decir que la globalización es esto, esta interdependencia que se da cada vez más entre los países, económica y financiera. La globalización ha tenido distintas etapas, pero se ha venido acentuando en lo que es finales del siglo XX, especialmente con la llegada de lo que son las tecnologías de la información, la informática, las telecomunicaciones, los transportes cada vez más rápidos, cada vez las distancias se achican más, estamos más interconectados, y esto en un marco neoliberal. ¿Por qué se dice en un marco neoliberal? Bueno, porque básicamente las decisiones que han tenido mayor preponderancia, es decir, que han dominado más a nivel mundial, son todas las recetas que tienen que ver con justamente un enfoque liberal o clásico de la economía. Esto surge a principios de los 90 en el seno de lo que es la principal potencia mundial económica, que es Estados Unidos, el consenso de Washington. ¿Qué es lo que dice básicamente el consenso de Washington? Que el Estado no tenía que intervenir, que hay que desregular el comercio, que hay que privatizar las empresas, que no hay que, digamos, ponerle tasas ni impuestos a los bienes que se importan de otros países, es decir, que hay que liberalizar el comercio, ¿sí? Pero en la práctica todas estas recetas y estos, digamos, estos principios que emanan de Washington, lo que han hecho es cada vez acentuar más la brecha entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los países pobres, esas tres categorías de países, ¿sí? Cada vez más se ha acentuado la brecha, ¿sí? Esto no lo digo yo, sino que lo dice un economista que es premio Nobel, que mencionábamos en los videos anteriores, que es Joseph Stiglitz. Hay un libro de Stiglitz que es justamente el malestar de la globalización, y que en este libro él dice que, bueno, la globalización ha tenido efectos devastadores, principalmente para los países en desarrollo y los países pobres, ¿sí? Bueno, después ustedes abordaron lo que es la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Bueno, dividir básicamente a partir de lo que es la revolución industrial, que se da a finales del siglo XVIII y su auge en todo lo que es el siglo XIX, comienza en Inglaterra. Tenemos que
La producción se divide en distintas tareas. Los operarios, por ejemplo, en una fábrica vamos a tener los operarios, los que van a estar en la cadena de montaje, los que van a supervisar. También dentro de lo que es esta división del trabajo, vemos que hay una división entre lo que es la mano de obra más calificada, que es la que está mejor preparada, mejor educada, y que por lo general tiene mejores ingresos, y la mano de obra menos calificada, que son los operarios, que están en las tareas de ensamblaje, ¿sí? Justamente existe en economía lo que se llama las cadenas globales de producción, que son básicamente son bienes que no se producen en un país únicamente. Por ejemplo, cuando ustedes, vamos a citar el ejemplo, hay una famosa muñeca de juguete, que es la muñeca Barbie, que es de la empresa Mattel. La muñeca Barbie, los planes de marketing, la publicidad, el diseño, todo se genera en los países más desarrollados, por lo cual todo ese valor se va hacia esos países. Y países en desarrollo como México, donde su mano de obra, es decir, los obreros que están trabajando ensamblando las muñecas, cobran mucho menos dinero, entonces a las empresas les conviene, concentran la mano de obra. Entonces en estas cadenas globales de producción lo que se acentúa más la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Es decir, los países desarrollados concentran todas las actividades que mayor valor generan. Bueno, otro tema, entonces tenemos la globalización, que es la interdependencia económica y financiera entre los países, ¿sí? ¿Por qué en un marco neoliberal se da? Porque, bueno, justamente las políticas económicas que dominaban en esa época y que desde las potencias se incitaba a los demás países a que tomaran políticas de liberar la economía, de que el Estado no participe, de que no se proteja la industria nacional, porque que se deje entrar todo de afuera, sin impuestos, sin tasas, ¿sí? Entonces eso sería el marco neoliberal de la globalización, ¿sí? Y uno de los principales referentes en economía, que es Joseph Stiglitz, es muy crítico de esto, porque lo que ha dicho es que esto no ha hecho otra cosa que acentuar, es decir, hacer mayor todavía las diferencias entre los países desarrollados, que tienen más industria, más desarrollo, mayor tecnología, y los países en desarrollo y los países pobres. Bueno, el desempleo, ¿sí? Como ustedes vieron con el otro docente, el desempleo es justamente las personas que están desempleadas son aquellas que están en edad de trabajar en condiciones, buscan trabajo y no lo consiguen. Tiene una consecuencia muy negativa en las personas que lamentablemente sufren este flagelo, este problema que es el desempleo. Consecuencias psicológicas, no pueden acceder a las necesidades, ¿sí? Lamentablemente lo que es el desempleo ha ido aumentando, y a nivel mundial como consecuencia también de todo este parate en la economía por la pandemia, y muchos sectores que no están produciendo. Bien, entonces el desempleo, ¿cuál es el índice del desempleo? Es la tasa de desempleo, justamente. ¿Qué mide la tasa de desempleo? Bueno, es una relación. Siempre en estadística o en econometría, las relaciones se hacen con una división. Una relación entre la población que está desempleada y lo que se denomina la población económicamente activa. Es decir, aquellas personas que ya están en condiciones de trabajar, ¿sí? Bueno, cuando la economía cae, justamente la economía es cíclica y cae, aumenta el desempleo con las consecuencias terribles y negativas que tiene el mismo, ¿sí? Bueno, eso va a ser todo lo que vamos a evaluar en el trabajo evaluativo que yo les voy a enviar. Además, les voy a agregar algo que es muy breve, pero que es importante que ustedes lo sepan. Hay distintos tipos de desempleo, entre los cuales vamos a ver solamente tres categorías. El desempleo cíclico, ¿sí? El desempleo estacional y el desempleo estructural, ¿sí? El desempleo cíclico tiene que ver justamente con estas oscilaciones de la economía. El desempleo
Estacional tiene que ver, por ejemplo, con sectores que hay determinados momentos del año que no producen. Por ejemplo, sectores del agro que en determinados momentos del año no produce, no utiliza mano de obra para cosechar. Y el más importante es el desempleo estructural. Entonces, cíclico, estacional y estructural. Estructural, este último es el más importante. ¿Por qué? Porque está vinculado directamente al crecimiento económico, ¿sí? Si una economía crece, ¿sí?, va a haber menos desempleo. Si una economía no crece, se estanca y hay una crisis, va a crecer el desempleo, va a haber más desempleo, ¿sí? Bueno, esta segunda parte se las he resumido porque está muy ligada con cuestiones que ustedes vieron al principio. Entonces, vimos que el eje 2 son procesos socioeconómicos y desarrollo. Esto implica una profundidad que la tendremos que abordar en una materia universitaria. Pero entonces, esto se da en el marco y en el de la globalización. ¿Qué es la globalización? Que crece cada vez más la interdependencia entre los países, ¿sí?, económica y financiera. En el marco neoliberal, ¿por qué? Porque cuando se empieza a dar el auge de toda esta última etapa de globalización a finales del siglo XX, 1900, de finales de los 70 para adelante, ¿ya?, pierden auge todo lo que son las medidas intervencionistas, que el Estado participe, y vuelven a tomar importancia las políticas neoliberales, que son aquellas que no quieren la participación del Estado, no quieren que el Estado ponga impuestos, por ejemplo, a las importaciones, a los bienes que se importa de otros países, y eso muchas veces genera que esos bienes que entran de otros países mucho más baratos compiten con los bienes que se producen a nivel local y destruyen las industrias, y eso genera desempleo. Bien, la división del trabajo, entonces, es la división de las distintas tareas en la producción. Vimos que acá podemos diferenciar entre lo que es mano de obra calificada y no calificada. Y finalmente, lo que es desempleo, ¿sí? Desempleo, el índice es la que mayoritariamente se mira, es la tasa de desempleo, que es la relación entre los desempleados y la población económicamente activa. Y los tres tipos de desempleo: cíclico, estacional y estructural, siendo el estructural el más importante. Bueno, damos por finalizado el resumen de esta materia. Cualquier duda, no tengan ningún problema en consultarme, y en breve ya les voy a enviar los trabajos. Bueno, muchas gracias por la atención y les mando muchos saludos.